Hola, Dios los bendiga. Nuestro Señor Jesús, Yeshua, viene ya muy pronto. Como hemos explicado en nuestro video anterior, Alerta Roja 27 de julio, con la serie de eventos cósmicos que nos están indicando que estamos ya en la antesala del Salmo 83, Isaías 17, y Amós 1. Que llevará al Medio Oriente a la guerra de la confabulación y que la nación de Israel tendrá que enfrentar y defenderse. No se nos debe de olvidar que Israel es el reloj profético de Dios, que nos va indicando que después de esta serie de eventos cumplirse, pronto entrará su semana 70 y que la Iglesia de Cristo también muy pronto partiremos a la presencia de nuestro amado Señor Jesús en el glorioso evento del arrebatamiento, que es muy diferente a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. No es una casualidad que en el 70 aniversario de Israel en este 2018, con el reconocimiento de Jerusalén como su capital, y estar en estos los últimos días de una generación bíblica, sucedan en cadena todos estos acontecimientos, como fue el gran cumplimiento de la gran señal astronómica del 31 de enero del 2018, que coincidió exactamente con la festividad del árbol, el Tu Bishvat, en Israel, y que nuestro Señor Jesús nos advirtió y alertó que aprendiéramos de la parábola de la higuera, que es la nación de Israel, para entender el tiempo, y que esta señal no fue una casualidad, que coincida con varios eventos cumpliéndose en el mismo tiempo. Como también no es una coincidencia que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, busque la solución entre Israel y los palestinos a través de su plan de paz y seguridad, con la frase o eslogan importante y de alerta que nos dejó nuestro Señor Jesús en su bendita palabra, que cuando digan paz y seguridad, y que pronto está por presentarlo, y que será la chispa para el desenlace en cadena de todos los eventos del fin, donde Israel se verá obligado a entregar parte de su tierra heredada divinamente, y que esto va a desatar todos los eventos y juicios que Dios tiene para la semana 70. Temas que hemos ya explicado en programas pasados y que recomendamos verlos para que tenga el conocimiento claro y preciso de lo que dice la profecía bíblica, para prepararse, para poder irse en el glorioso evento del arrebatamiento y no ser parte de las víctimas que por desconocimiento perezcan, como nos lo dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por ignorante. Hoy hemos hecho este video especial, el desenlace, noticias y el gran día 15 de Av en el calendario hebreo. Y que quede muy claro que este tema no se incluyó en el video anterior, Alerta Roja 27 de julio del 2018, el cual usted debe de ver primero para poder comprender y entender mejor este video, para evitar confusiones o malas interpretaciones. En el video Alerta Roja 27 de julio del 2018 se explicó que es una señal para Israel por los eventos cósmicos con este eclipse lunar total que tiene su influencia con la nación hebrea y que nos alerta que pronto enfrentará conflictos militares con las naciones que comparte frontera y los grupos terroristas que están establecidos ya en esas naciones. También se dijo que era una señal para la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Jesús, Yeshua, porque es una alerta roja de lo que está a punto de suceder con esta guerra de la confabulación del Salmo 83 y Amós 1 contra la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios, y que será el inicio a los eventos finales. Cada día que pasa es más notorio y claro que esto está a punto de suceder, y que estas naciones y grupos terroristas se van alineando conforme a la dirección que tiene establecida la profecía bíblica. Pero hoy vamos a ver algo más que sucede el 27 de julio del 2018 cuando ocurre este eclipse lunar total, que nuevamente vuelve a coincidir con una fiesta judía,
Exactamente lo que pasó el 31 de enero del 2018 con la gran señal de eventos cósmicos, y que este 27 de julio, con este eclipse lunar total, coincide nuevamente con una fiesta judía, el 15 de Av. Y para los que escudriñamos la profecía bíblica, no es una casualidad o coincidencia, como algunos lo pueden tomar. Primero, debemos de ver qué hay detrás de esta celebración o fiesta judía, al cual debemos poner mucha atención y tomar esta recomendación que la misma bendita palabra de Dios, la Biblia, nos deja cuando tienen que ver estos eventos con el fin de los tiempos, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20, 21 y 22. Escuche, que no menospreciemos las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Aquí está la clave, hay que examinar todo y retengamos lo bueno, y sobre todo, abstenerse de toda especie de mal. Ahora, ¿cuál es la fiesta judía que se celebra este 27 de julio del 2018 y que coincide con el eclipse lunar total en el 15 de Av en el calendario hebreo? ¿Qué es el 15 de Av? El Tu B'Av. ¿Es la fiesta de los enamorados o la fiesta del amor? Escuche, era la única festividad judía que existía en tiempos remotos, que en el mes de Av, el día 15, se celebraba. Era el día en que los jóvenes de la tribu de Judá salían a danzar en los viñedos. Los hombres que buscaban esposa salían a elegir una. Esto es muy importante y no lo podemos pasar por alto. Y es muy oportuno analizarlo para los que estudiamos la profecía bíblica, que en esta fiesta antigua del Tu B'Av, en el pasado fueran los jóvenes de la tribu de Judá que salieran a buscar su futura esposa. Aquí lo importante y sorprendente es que nuestro Señor Jesús, Yeshua, es judío, con su genealogía de la tribu de Judá, como nos lo dice Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17. Por eso los ancianos le llamaban el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Hoy nuestro Señor Jesús, Yeshua, está seleccionando exactamente su esposa, como nos lo dijera Pablo. Ojalá me toleréis un poco de locura. Toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero también os alerta para aquellos cristianos que no han nacido de nuevo, que como la serpiente con su astucia engañó así a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, a nuestro Señor Jesús, Yeshua, como nos lo dice 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 1 al 3. Y esta recomendación y alerta es de tomar muy en cuenta en nuestras propias vidas, si es que queremos ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo, para no confundir la gracia de Dios con hacer lo que se nos dé la gana y caer en libertinaje, haciendo lo mismo que hacíamos antes de llegar a los pies de Cristo, de nuestro amado. Recuerde, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Ahora, vamos a desglosar este versículo para tener una mejor comprensión. Escuche, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si estamos en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Ya no hay práctica del pecado. 2 de Corintios 5:17. La palabra practicar viene de la palabra griega poieo, que significa producir, preparar, trabajar en el pecado, tramarlo. Lo producen, lo planean, lo establecen.
En una palabra, todos los que practican el pecado son los que hacen cotidianamente y lo establecen como una norma de su vida, porque no hay arrepentimiento. Tan es así que lo siguen haciendo, lo traman, lo practican, que no han cambiado, que no les importa satisfacer las condiciones que Dios establece, que no han distinguido que recibir a nuestro Señor Jesús es vivir por Él y para Él, y que no han entendido que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque no han nacido de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que no perezcamos en pecado. Segunda de Pedro 3:9. La historia nos dice que en el 15 de Av, el Tu B'Av, las doncellas bailaban en Jerusalén, iban a danzar para buscar una pareja, donde los hombres iban buscando a encontrar una novia para su futura esposa. Las jóvenes de Jerusalén salían con vestidos blancos prestados para que no se pudiera distinguir su condición social, su situación familiar o su nivel económico. Leyendo esta interesante historia de esta festividad judía, descubre uno analógicamente varias similitudes con la bendita palabra con respecto a las características que debe tener la esposa de nuestro Señor Jesús, Yeshua, que es que nuestras vestimentas estén blancas, la santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor Jesús, Yeshua. Hebreos 12:14. Pablo nos dice exactamente en Efesios 5, versículos 25 y 26, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Escuchó bien? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo pueden decir muchos cristianos que han sido lavados si no leen la bendita palabra de Dios que es la Biblia? Y obviamente mucho menos van a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que debemos de leer la palabra de Dios y ponerla en práctica para poder ser presentados como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga o cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La historia nos dice que en aquellos días las jóvenes de Jerusalén salían a bailar en el viñedo y les decían a los hombres jóvenes, considerar a quién elegir para ser vuestra esposa. Cada muchacha trataba de llamar la atención a sus propias virtudes, la gracia, los buenos valores, la familia. Muchas parejas judías se han formado el día 15 de Av. Otra relación que hay entre el Tu B'Av, 15 de Av, con la bendita palabra de Dios, es que las jóvenes vestían ropa de color blanco que no les pertenecía, para que no se pudiera distinguir su condición social. Exactamente lo que nos describe la palabra de Dios respecto a nosotros, los que queremos agradar a Dios, pero que estamos expuestos a fallarle en todo momento y pecar, y mostrar realmente nuestra condición social y espiritual, nuestras vestiduras sucias por el pecado. Y esta limpieza o blancura o brillantez de nuestras vestimentas no es por méritos propios, que le quede muy claro. Es a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesús que hizo en la cruz y que con su sangre solo podemos ser limpiados. Primera de Juan nos lo dice desde el versículo 7 al versículo 9, donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escuchó bien, y limpiarnos de toda maldad. La historia de esta festividad nos dice que las jóvenes de Jerusalén salían con vestidos blancos, prestados, para que no se pudiera distinguir su condición social. Esto es lo mismo que pasa cuando nos rendimos a nuestro Señor Jesús, Yeshua.
y lo aceptamos de corazón, por convicción, no por emoción, como nuestro Señor y Salvador. Él nos perdona y limpia de todos nuestros pecados. Y ahora, ante Padre Eterno, ya no se ven nuestras vestiduras sucias y llenas de manchas por el pecado, porque la sangre de nuestro Señor Jesús los limpia. Y ahora, ya en nuestro caminar en Cristo, como sus discípulos, hay que cuidar esas vestiduras. Ponga atención, que esa blancura o santidad en nuestras vestimentas es la preparación y cuidado que debemos de tener con nuestras propias vidas y acciones justas que nos preparan para ser santos y tener esa vestimenta de lino fino, limpio y resplandeciente, y poder ser llamados la esposa de Jesús, de Yeshua. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. La obediencia es clave en la preparación si queremos ser la esposa del Cordero, y la misma palabra de Dios nos lo confirma. Escuche cómo la preparación es la diferencia entre las vírgenes prudentes, sabias, inteligentes, a las vírgenes insensatas, tontas, irresponsables. Las vírgenes prudentes son las que se preparan y entrarán con nuestro Señor Jesús a las bodas, mientras que las vírgenes insensatas o irresponsables se les va a cerrar la puerta y serán desconocidas y rechazadas por nuestro amado Señor Jesús. Mateo 25, del versículo 1 al versículo 13. Por eso, hoy más que nunca, el que tenga oídos, oiga. Los días de gracia para prepararnos se acaban. Después de estos eventos cósmicos, junto con la fiesta del Tu B'Av, como señales, se reencrudecerá todo en el Medio Oriente. Y la Iglesia de Cristo, la esposa de Jesús, Yeshua. Aprovechemos correctamente nuestro tiempo mientras aún estamos en esta tierra. Velemos, oremos y alertemos a todo mundo, a cristianos tibios, a personas que Dios ponga en su camino. Nuestro Señor Jesús viene por una pequeña manada, por un remanente que le obedece, y que muchos se van a quedar y no se irán en el arrebatamiento por no haberse arrepentido y convertido, como nos lo dice la palabra. Hoy es el día para hacerlo, mañana puede ser ya muy tarde. Y la palabra de Dios nos deja en su último capítulo la recomendación clara para los que le obedecen y para los rebeldes que desobedecen su palabra. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Si Dios quiere, nos vemos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús, Yeshua. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.